Gracia y paz para todos ustedes, queridos hermanos. Los saludamos nuevamente desde su iglesia de Salvation Army en Tarrytown, Nueva York, deseando que todos ustedes estén a salvo y que estén en compañía del Señor. Hoy damos un caluroso abrazo y un saludo especial a todas las madres. En la mayoría de los países hoy están celebrando el Día de las Madres, así que nosotros también queremos extender nuestras más grandes apreciaciones a nuestras madres, aquellas que están lejos. Pedimos al Señor que esté con ellas en este día y que el Señor las bendiga grandemente. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Está en Mateo capítulo 10, desde el verso 32 al 42. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hija o a hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él dirija este mensaje y este culto, que podamos nosotros aprender y recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este día. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, estar nuevamente delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, tu palabra, mi Dios, toque nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra mente, mi Dios, que podamos ser sensibles a tu Espíritu Santo. Padre, mira a todas aquellas personas, Señor, que están pasando por aflicción, por enfermedad, mi Dios, y en el nombre de Jesús, Señor, nosotros extendemos esta bendición, Padre, y pedimos, Señor, y clamamos para que la sanidad sea dada, mi Dios. Mira, Señor, también los corazones que están débiles, Señor, el espíritu débil, mi Dios, y levántalo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de tener, Señor, en nuestra mesa tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema de hoy. El tema de hoy es bien importante. Vamos a estar hablando acerca de una espada de división. Ese va a ser nuestro título para hoy. Una espada de división. Está centrada en el libro de Mateo, en el capítulo 10, desde el verso 32 al 42. Amén. La espada de división. A medida que vamos avanzando en este caminar con el Señor, vamos comprendiendo, entendiendo cada vez más el propósito de nuestra salvación. Amén. Las últimas semanas hablamos de la importancia de siempre estar en pie de guerra, de siempre estar ahí, en la brecha, en la batalla, puesto que la salvación hay que pelearla con temor y con temblor. Cada día tenemos que pelearla. Y dice la Escritura que el reino de Dios solamente los violentos la arrebatan. Amén. Solamente los violentos la arrebatan. ¿Quiénes son estos violentos? Los violentos en la oración, los violentos en la perseverancia, los violentos en buscar a Dios. Amén. A veces confundimos las palabras, pero
lo que el Señor nos revela es grande. Cuando habla de violencia, habla de esa violencia de arrebatar el reino de los cielos. ¿Ven? Hoy vamos a ser testigos de algo que la iglesia moderna le cuesta mucho entender y obedecer. Y son esas palabras: sean santos porque yo soy santo. Amén. Cuando escuchamos este mandamiento, generalmente cae un terror sobre nosotros, un terror santo, ¿no? Y la mayoría de veces este temor nos impide a nosotros comprender lo que Dios nos manda hacer. Amén. Para entender este mandamiento, vamos a escuchar las palabras del Mesías allá en Mateo capítulo 25, 31-34, que dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Y ahí en ese mismo texto, en el verso 41, dice: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ven? Entonces ya empezamos a ver una separación, ya empezamos a ver una división, ¿verdad? Y aquí esta división va a ser en un futuro que no está muy lejanos de nosotros. Amén. Donde el Señor va a separar, va a dividir a las ovejas de las cabras, es decir, a los justos de entre los injustos. Amén. Sin embargo, en este tiempo de gracia, en este tiempo de la iglesia, de esta preparación, es una preparación muy especial. Esta preparación de la iglesia, de la gracia, la está preparando el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la iglesia. Para que esta iglesia sea preparada y sea instruida para un evento grandioso que se va a llevar allá en el cielo, que se conocen como las bodas del Cordero. La Biblia nos enseña que la iglesia es la desposada. Así que esta iglesia está siendo preparada y para ser presentada como la novia santa. Amén. Entonces, para entender mejor, en este juicio de las naciones de que habló el Señor Jesús, donde se va a separar a los cabritos a las ovejas de los cabritos, no es lo mismo que las bodas del Cordero. ¿Ok? Aquí cabe la pregunta. Dice: ¿tú quieres estar en el juicio a estas naciones como justo, donde se van a separar a los cabritos, a las cabritas de las ovejas, o quieres estar en ese juicio juzgando con el Cordero como su esposa amada, como la iglesia? ¿Ven? Entonces, la preparación que está haciendo el Espíritu Santo es preparando a la esposa, a la novia, para las futuras bodas del Cordero, que serán muy pronto. Todos ustedes están cordialmente invitados para estas hermosas bodas. Amén. ¿Por qué esta aclaración? Porque hay mucho pueblo que dice: Señor, Señor, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre hicimos tal cosa. Pero lo dicen de sus labios para afuera. El corazón está lejos del Señor. Y aquí va a empezar a haber una separación, una espada de división, de separación. Amén. Por esta razón, el Señor Jesús nos advierte allá en Mateo capítulo 10, y para que usted tenga una mejor comprensión, léase el capítulo 10 de Mateo. Amén. Que la división no empezará allá en el juicio de las naciones, sino que empezará acá con el ministerio del Espíritu Santo. Amén. Y nos da el ejemplo, nos da la revelación de cómo el Señor empezó y lo hizo con los discípulos. ¿Ok? Y de cómo el Espíritu Santo lo iba a hacer, y que nosotros lo hemos visto a través de estos 2000 años de la iglesia. Pero el Señor nos lo mostró aquí, en el capítulo 10 de Mateo, cómo es que va el Señor a traer esta separación, esta división.
Entonces, cuando leemos nosotros el capítulo 10 de Mateo, nos encontramos con un grupo selecto, los discípulos, amén. Y a ellos se les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo para sacarlos y para sanar toda enfermedad. Así también se les dio instrucciones de buscar primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y que no se metieran por el camino de los gentiles. ¿Okay? Entonces estamos viendo que ya empieza a haber una separación. Primero vayan y busquen las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ven? No se metan por el camino de los gentiles. Decía que no se tenían que proveer de nada para esta misión, porque era una misión de evangelismo, de llamamiento. ¿Ven? Y cuando hay llamamiento, hay una separación. Cuando ustedes ven a las personas haciendo evangelismo, son personas enviadas por Dios para hacer un llamamiento, para llamar al evangelio. Amén. Más adelante lo va a decir el Señor: el que no deje a su casa, a hermanos, padres, hijos, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. También dice que si no los reciben, a estas personas que envía el Señor, a estos misioneros, ni oyen sus palabras, que salgan rápidamente de ahí y que sacudan el polvo de sus pies, porque será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para todas aquellas personas o aquellas ciudades que se niegan a recibir la salvación del Señor, que se niegan a recibir la vida eterna. Amén. Así que aquí ya vemos a un grupo separado que son las ovejas, que son aquellos que cumplen con la obra de Dios, y también vamos a ver a personas que se niegan a este llamamiento que les fue encomendada a estas personas. Amén. Por eso, hermanos, sentimos nosotros tanto dolor cuando nos cierran las puertas en nuestras narices. Por eso a nosotros nos duele tanto cuando nos aproximamos a personas y les presentamos el Evangelio. Y muchas veces con soberbia nos dicen, nos cierran las puertas en las narices. Nos dicen: lárguense de aquí con su Evangelio. Lárguense a otra parte. Nosotros adoramos a la Virgencita del Agarradero. Nosotros adoramos al Santico, a la Cumbamba, a la Quimbanda. Y no saben que en ese momento el Señor está haciendo una separación. En ese momento el Señor está dando un testimonio y están siendo separados de la presencia de Dios. Por eso, hermanos, hay que estar muy, muy atentos al llamamiento que hace el Señor. Amén. Porque realmente el Señor no solo los está llamando, sino que nos está separando de los cabritos. Dice en Mateo capítulo 13, verso 30: dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Amén? Esta es la parábola del trigo y de la cizaña. Y el Señor da esta parábola. Más adelante los discípulos le van a decir, ya cuando están con Él, le dice: Señor, enséñanos o revélanos qué es lo que quiere decir esta parábola. El Señor le dice: bueno, en los tiempos próximos van a venir los segadores. Los segadores son los ángeles. El que sembró la semilla es el Hijo del Hombre. El enemigo fue el que sembró la cizaña, pero hay que dejarla crecer juntamente. ¿Okay? Ya cuando venga el final de los tiempos, dirá el Señor Dios a sus segadores, los ángeles: recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Okay? Esta palabra manojos es muy fácil de comprender. Amén. El que no hace parte del pueblo de Dios, el que no recibe el llamamiento de Dios, el que lo desprecia, va a ser atado en manojos. ¿Qué es un manojo? ¿Ven? Un manojo es una gavilla. Un manojo es un montón. Por ejemplo, un manojo de cebolla, un manojo de puerros, un manojo de ajos. Eso era lo que decía
Israel en el desierto. Como estuviéramos allá en Egipto, donde teníamos cebollas, puerros, ajos. O sea, es un manojo de cebollas, un manojo de puerros, de ajos, un manojo de ateos, un manojo de musulmanes, un manojo de budistas, un manojo de practicantes de yoga, un manojo de católicos, un manojo de cristianos, un manojo de intelectuales, un manojo de religiosos. Por eso, mi hermano, mis queridos, para no ser atados y puestos en un manojo como estos, tiene que venir sobre nosotros la espada de confesión. Hay una espada de división, pero tiene que venir sobre nosotros una espada de confesión. Amén. Dice Mateo capítulo 10, 34, dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Amén. No he venido para traer paz a la tierra, sino espada. Y muchos dirán, pero si Dios es amor. Sí, claro, pero en esto se refleja el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Jesús, el Mesías, murió por nosotros. Este es el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Jesús murió por nosotros, para que justificados por su sangre, seamos salvos de la ira de Dios. Amén. Romanos capítulo 5, versos 5 al 9. Y en esta verdad absoluta tiene que haber una confesión. Amén. Y esta confesión saldrá por medio de la prueba como sus discípulos. Amén. Si nos decimos que somos discípulos, si nos decimos que somos seguidores del Señor, va a venir esta prueba de confesión, esta espada de confesión. Amén. Ahora, ¿qué es la espada? La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Amén. Y que escudriña hasta lo más profundo del corazón. Pero aquí también hay una separación. Présteme atención en este momento. La palabra espada en el hebreo es la palabra jebej o jereb. Jereb. Y quiere decir que es un instrumento cortante por su defecto destructivo para la guerra, para desolar, para matar, para arruinar, para destruir, para desolar, para llevar al desierto, para arder. Dice que también Jereb viene de la palabra Horeb, que quiere decir monte Sinaí, el monte Horeb, ¿amén? Donde se recibieron las tablas de la ley. Y después de estas raíces del monte Horeb, esta misma palabra espada significa traer libertad, llamar, convocar, para enviar lejos, para soltar, para declarar, para desatar, etcétera, que tiene que ver con la libertad. Amén. Ahora, en el griego, esta palabra espada es mahaira, que quiere decir cuchillo, puñal, guerra, castigo judicial, controversia, conflicto, arma ancha de metal, espada. Amén. Entonces, si se dan cuenta, en la definición también hay una división. ¿Ok? Mientras que en el hebreo primero se destruye, se lleva al ardor, a la guerra, al desierto, luego viene el monte Horeb, y después del monte Horeb, que significa la ley, la instrucción, la palabra de Dios, viene la restauración, viene la liberación y viene la declaración. Por eso el segundo punto es la espada de confesión. Por eso en este punto tratamos esta parte, la espada de la confesión. Amén. Mientras que en el griego simplemente es una definición de guerra y de conflicto. Y este conflicto es un conflicto judicial. ¿Ok? Y este conflicto es contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el juez. Entonces, en esta definición vemos una cosa. O somos divididos por la espada del pueblo de Dios, que representa
a los hebreos, la palabra hebrea, que nos va a hacer poner en conflicto, que nos va a hacer arder en la guerra, que nos va a hacer mover en la prueba, pero que va a llegar la ley y después viene la restauración, viene la libertad y viene la confesión, o del lado del mundo que representa a los griegos, que vamos a tener una guerra declarada, que vamos a estar bajo la opresión siempre y que vamos a tener un conflicto contra Dios, un conflicto jurídico. Y no hay nadie, ni en este mundo, ni en los cielos, que pueda sostenerse delante de Dios en pie. Bien, entonces vemos la separación en la definición. Dice, entonces, en la confesión hay una espada que separa, que divide. Por eso dice en Mateo capítulo 10, verso 16 al 23. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. ¿Ven? Sed prudentes como serpientes. Le está diciendo a los discípulos. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. ¿Qué es ser prudente como serpiente? Dice Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, ser prudente es ser prudentes como serpiente es que seamos sabios con los de afuera. Que todas nuestras palabras, que todos nuestros dichos sean sazonados. Y esta palabra sazonada con sal quiere decir que tenga unción, que tenga enseñanza, que tenga hit, que tenga sabiduría, que demuestre que estas palabras vienen desde el tesoro que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Eso es ser prudentes como serpientes. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. De la misma manera, sencillos como palomas. ¿Qué quiere decir esto? Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15 dice: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. Amén. En la sencillez. Que las palabras sean bien sazonadas, pero en la sencillez, en la humildad. ¿Para qué? Para que resplandezcas. Ustedes y yo resplandecemos aquí en el mundo. Amén. Somos las luminarias del mundo. Pero nosotros, dice el Señor, yo los envío para que ustedes sean sencillos, pero también sean astutos. Amén. Y esta astucia tiene que ver con nuestras palabras y nuestra forma de ser, nuestra actitud. Aquí ya vemos esta separación por la confesión, porque cuando confesamos la verdad del reino de los cielos, se levantarán los hombres contra nosotros y nos llevarán ante concilios y reyes por causa de la palabra de verdad. Y aunque muchos piensen en lo terrible que esto puede ser, en ese momento el Espíritu Santo es quien nos pondrá las palabras para que nosotros hablemos. Y dice que estas palabras serán para testimonio de aquellos. ¿Para qué? Para que los gentiles de los que se les está hablando el Evangelio de salvación, el llamamiento de Dios, sea un testimonio. ¿Cuándo? En el día del juicio. Amén. Y aquellos hombres y mujeres que predican el Evangelio y que son llevados ante los concilios, que son llevados al vituperio, que son llevados a la humillación, dice que tendrán un mayor peso de gloria. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Amén. Así que por un lado el Señor envía a sus discípulos
como ovejas en medio de lobos. Estos lobos los van a llevar ante los concilios. Amén. Entonces dice, es el Espíritu Santo quien prepara y equipa para este momento crucial, porque seremos aborrecidos empezando por nuestras familias. ¿Dónde empezamos nosotros nuestro ministerio como evangelistas? Si no es en nuestras mismas casas. Entonces dice el Señor que en nuestra casa se van a levantar de ahí nuestros enemigos. Amén. Mire la espada hasta donde está llegando. Dice el Espíritu Santo, quien prepara y equipa para este momento crucial, es quien prepara y equipa para este momento crucial. Seremos aborrecidos empezando por nuestras familias. Por eso dice en Mateo 10, 32, 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En esta confesión te separan a ti como discípulo y al incrédulo lo ponen como gentil. Cuando el incrédulo es separado como gentil, inevitablemente va a ser atado y va a ser puesto en un manojo. ¿Qué manojo? El manojo que él o ella escoja. Yo me voy para tal iglesia, yo me voy a practicar tal cosa, tal nueva era, yo me voy a estudiar tal cosa, y allí son atados. Amén. Esto será terrible, porque seguir al Señor no es fácil. El seguir al Señor no es fácil. Por eso dice la Escritura, que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muchos entran por la puerta ancha, pero angosta es la puerta que lleva a la salvación. Amén. De manera que esta espada cae sobre toda carne, así como el sol cae sobre toda criatura. Y cuando se confiesa que Jesús es el Señor y se cree en el corazón que Dios le levantó de los muertos, se es salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De manera que la espada de confesión no solamente te va a dar la salvación y la vida eterna, sino que también te va a separar. Amén. Va a haber una división. Cuando esta espada de confesión actúa en nosotros, después viene una espada de liberación. Espada de liberación. El Señor Jesús dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Esta palabra paz se refiere a la paz de Dios, al shalom de Dios. En Filipenses capítulo 4, verso 7 nos dice que esta paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que el Señor Jesús dice, no penséis que yo he venido a traer el shalom de Dios. He venido a traer espada a la tierra. ¿Ven? Primero les voy a traer espada, porque pondré en disensión los unos contra los otros, hijos contra los padres, familiares contra los familiares, de tal manera que encontrarán a sus enemigos en sus mismas casas. Palabras del Señor Jesucristo. Amén. Pues no van a decir, pastor, ¿cómo es de duro usted? No, palabras del Señor. Amén. Dice, primero les voy a traer espada. Pondré en disensión los unos contra los otros. Esto servirá para saber a quién se ama. Amén. Si a los familiares o a Dios. Porque los que aman más a sus padres, a sus madres o a sus hijos no son dignos de ser llamados mis discípulos, dice el Señor. Amén. Dice en Mateo capítulo 10, verso 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Amén. ¿Cómo podemos entender esto?
Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 al 8 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. De manera que para que haya una liberación, primero debe haber una separación, una división. Señor Jesucristo se separó de Dios. Él no estimó lo que Él era allá en la presencia de Dios, sino que se separó por Él por medio de la espada que le fue dada. ¿Cuál fue la espada que le fue dada a nuestro Señor cuando se separó de Dios? La espada de la palabra, porque la palabra de Dios es la espada, el Espíritu. Amén. El mandamiento, la espada, la misión. Y dice que Él la obedeció. Y dice que se humilló de tal manera hasta lo sumo. Y más adelante el libro de los Filipenses nos va a decir que por su humillación Dios le exaltó y le puso un nombre y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Ahora, cuando esto pase con nosotros, nos van a comparar incluso hasta con el mismo diablo, porque eso fue lo que hicieron con Jesús. A Jesús lo acusaron de que él hacía todas sus obras por la mano de Belcebú. Y dice el Señor, que incluso a nosotros nos van a hacer las mismas cosas que a él le dijeron. Dice, si a mí me lo hicieron, no esperen que a ustedes los traten con plumas. A ustedes también. Amén. Dice, porque así lo hicieron con Jesús. Los religiosos que guardan las tradiciones y que generalmente son los familiares, estarán siempre acusándolos de locos, de fanáticos, de los que se la pasan sin hacer nada, de estar trayendo a la gente a cultos extraños. ¿Verdad? Eso es lo que dicen. ¿A quiénes? A todos aquellos que obedecemos a la palabra y al mandato del Señor. Por eso, hermanos, no es fácil predicar el Evangelio, porque el Evangelio empieza en nuestra misma casa, pero es en nuestra misma casa donde empieza la persecución, donde empieza el vituperio. Incluso empiezan a tacharnos porque empiezan a sacarnos los pecaditos de atrás. Amén. Y el único que saca los pecados es el diablo. ¿Por qué? Porque los pecados ya han sido perdonados y han sido tirados al fondo de la mar, dice el Señor. Hay algo. Cuando el diablo te recuerdes tu pecado, tú recuérdale al diablo su futuro. Amén. Cuando el diablo te empiece a recordar tus pecados que ya fueron perdonados, tú recuérdale el futuro al diablo. Amén. Hay que entender cómo opera esto, porque la liberación también proviene de la espada de Dios. Amén. Dice que la espada de Dios es la palabra de verdad, que es la Biblia. Por medio de ella el Señor nos revela los aspectos o algunos aspectos de cómo obra primeramente para separar y luego para liberar. Tengo dos testigos para esto. Hay una historia en el libro de Isaías, en el capítulo 37, que está compaginado, que cuenta la misma historia en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 32. Yo les aconsejo que lo lean. Y narra cómo el Señor dividió y destruyó al ejército asirio. El rey de Asiria había sitiado a Judá, y no solo eso, sino que había enviado mensajeros con cartas donde blasfemaban del nombre del Señor. Amén. El rey Ezequías, que era el rey de Judá, junto con el profeta Isaías, que estos dos eran primos,
se presentaron delante de Jehová y oraron a Dios por este asunto, y Dios les respondió. Dice en Isaías 37, 6, 7. Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor. Y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Amén. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor. ¿Qué? ¿Que Dios hizo qué? ¿Que puso qué? Un espíritu. El Dios de los espíritus. Amén. Y este traerá un rumor. ¿Qué espíritu puso el Señor allí en el rey de Asiria? Un espíritu de disensión, un espíritu con un rumor. Amén. Y este traía un rumor que hizo desestabilizar al rey asirio. Y dice que cuando el rey asirio se desestabilizó, salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 soldados asirios. El Senaquerib, que era el rey de los asirios, salió huyendo y fue y se refugió en la ciudad de Nínive, que luego vamos a estar hablando de esa ciudad. Y dice que se refugió allí en esta ciudad, y mientras el rey estaba allí adorando a su dios Nisroch, que Nisroch era un rey babilónico, y este significa ídolo babilónico, es decir, una estatua. Mientras que este rey estaba adorando una estatua, un terafín, una imagen, dice que llegaron sus 2 hijos y lo mataron a espada. Los 2 hijos salen huyendo y entonces en su lugar reina otro de sus hijos. Entonces se dan de cuenta que allí está presente la espada de Dios, que allí también hay una separación. Mi otro testigo lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 29, versos del 19 al 24. Dice, entonces dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en un trono, y todo su ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que el Señor iba a poner a su derecha las ovejas y a su izquierda los cabritos? Presten atención a esta palabra. Dice, yo vi sentado en su trono a Jehová, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y el otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Ven? Eso está en Primera de Reyes, capítulo 22, versos del 19 al 24. Usted lo puede encontrar desde el capítulo 21 hasta terminar el libro. Bueno, esta historia es acerca del rey Acab y del profeta Micaías. El rey se había aliado con el rey de Judá y se habían unido para así pelear contra los asirios allá y recuperar a Ramot de Galaad. El rey de Judá, el rey del sur, que era un muy buen rey, el rey Josías, se une con Acab
Miren lo que es la palabra de Dios. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. Y este rey, Josías, muy buen rey, se alía con Acab para pelear contra los asirios y liberar aquella tierra. Dice la historia que los profetas venían y profetizaban delante de los dos reyes y solo profetizaban buenos augurios. Dios va a entregar al ejército asirio en tus manos, ustedes van a vencer, ustedes son los campeones, ustedes van a triunfar, ustedes son lo mejor de lo mejor. Dice que este Acab era uno y si no el más perverso rey que tuvo Israel, el reino del norte. Este rey era un idólatra, era un blasfemo, no amaba al Señor. Dice que entregó la nación a los dioses paganos. Tal es el caso que se casó con la hija de un sacerdote diabólico. Esta hija era Jezabel, que después la Biblia más adelante la va a desenmascarar cuando dice que esta es la que seduce a los siervos a fornicar y a hacer cosas vergonzosas. ¿Okay? Entonces, los reyes, estos dos reyes, el reino del sur y el del norte, Israel y Judá, mandan llamar a los profetas. Los profetas profetizan cosas bonitas, prosperidad, armonía, son los campeones. Pero el rey Josías, que es más sensato, dice no, aquí no hay un profeta que hable palabra de Jehová, no hay un profeta de Jehová. Acab le dice, sí hay uno, pero este profeta no nos gusta porque siempre viene con palabras de arrepentimiento, con palabras fuertes y a nosotros no nos agrada esto. Mira qué interesante. Dice, no, a este es el que hay que escuchar, mándenlo a traer. Y dice que mandaron a traer a Micaías y es Micaías quien les dice la profecía que acabamos de leer. Dice, yo vi cuando Jehová, Dios, te puso a ti, Acab, para separación y para división de Israel. Y vi un espíritu de mentira, y Jehová lo envió, y he aquí que está en los profetas, que te hablan de todo, que todo estará bien y que serás prosperado, pero ellos tienen un espíritu de mentira. Y dice que uno de los profetas que profetizaban estas mentiras, llamado Sedequías, dice que golpeó a Micaías. ¿Por qué? Porque los había tachado de mentirosos, de falsos profetas. Y usted se puede preguntar, ¿y acaso no fue verdad? Era verdad. Así que no creyeron a la palabra del profeta Micaías, pero sí le creyeron a los profetas, a los falsos profetas. Pero estos falsos profetas estaban operados por un espíritu de mentira. Y este espíritu de mentira había salido de donde estaba Dios. Dios le había dado el permiso para que se metiera e hiciera conforme al mandato de Dios. ¿Y cuál era el mandato de Dios? Acabar con Acab. ¿Ven? Dice que salieron a la batalla. Entonces el rey Acab hizo como una especie de estrategia y se vistió de plebeyo, se vistió como un guerrero normal y entonces salió disfrazado a pelear. Pero la orden de los sirios era que no se peleara contra los soldados, sino que se peleara directamente contra el rey de Israel, en este caso Acab. Y dice que aunque se disfrazó, uno de los soldados asirios soltó una flecha, pero la soltó sin dirección, a la aventura, dice que la soltó. Y dice que esa flecha llegó hasta donde estaba Acab y lo impactó. Y nadie sabía que ese era el rey. El que sí sabía que era el rey era el Señor. Entonces, a pesar de que se ocultó, a pesar de que se disfrazó, lo alcanzó y la flecha lo atravesó. Amén. Esta es la historia de Acab. Pero mi punto es que nos centremos en que fue Jehová quien mandó a este espíritu. ¿Para qué? Para que fuera un espíritu de mentira
Y la profecía que se estaba hablando ahí era mentira. No quisieron recibir la profecía de Micaías, pero sí aceptaron la profecía de los falsos profetas. ¿Amén? Esto usted lo puede leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 22. De manera que para que podamos ser librados, hay que vivir en la verdad y probar todos los espíritus a ver si son de Dios. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, probad los espíritus a ver si son de Dios. Por eso dice la Escritura, que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque es el Espíritu Santo quien nos guiará a toda verdad. Amén. Y nos cuidará y nos llevará de gloria en gloria. Amén. Dice Mateo capítulo 10, verso 26 al 28. Así que no temáis, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de salir, que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así pues que esta división trae también liberación, porque es una espada aguda que escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Ven? Ustedes, dice el Señor, mis discípulos, valen más que muchos otros, porque Dios el Padre es quien los cuida. Por eso a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Porque el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ven? Cuando tomas tu cruz y le sigues, vendrá la libertad del Espíritu y empezarás a ver el camino de la salvación con mayor claridad, y es entonces cuando vendrá una espada de revelación. Amén. Ya tenemos una espada de confesión, una espada de liberación, y ahora vendrá una espada de revelación. Amén. Dice, la revelación de nuestro Señor Jesucristo es que la verdad por él proclamada traerá conflicto y no la paz tan anhelada a este mundo. Mientras su reino gozaría de una paz que sobrepasa todo entendimiento aquí en la tierra, el mundo tendría espada, y ésta será de la mano de Dios. Dice el Señor, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Amén? Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, solo la pueden tener los que viven en el reino de Dios. Hay dos tipos. Esta es la shalom, este es el shalom, la paz de Dios. Pero esta paz está en aquellos que creen en el Señor. En el mundo se habla de una paz, pero hay que tener cuidado porque es una falsa paz. Recuerde que Pablo dijo por allá, cuando se diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Amén. Dice, y para que esta revelación se manifieste, una espada terrible atravesará nuestro corazón. Para que esta revelación se manifieste, una espada terrible atravesará nuestro corazón. Voy a leer en Lucas capítulo 12, desde el verso 25 al 35. Y voy a acentuar muy bien para que podamos entender nosotros lo que el Señor nos dice en este punto. Dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley,
Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Entonces dice que Simeón quiere decir discernimiento, obediencia, testigo. Eso es lo que quiere decir Simeón. Era un hombre justo y había recibido una promesa de parte de Dios, que él no moriría sin que antes sus ojos vieran la salvación. Amén. Y dice que en esa mañana el Espíritu Santo lo movió a que se fuera hacia el templo. Y en el templo se encontró con la bendición preciosa que Dios le tenía preparado. Pues José y María llevaban a Jesús para hacer el rito de la ley. ¿Cuál era el rito de la ley? La circuncisión. Y en esa circuncisión es donde se identificaba al varón como del pueblo de Dios. La circuncisión era identificar al varón y, por así decirlo, injertarlo en el pueblo de Dios. Amén. Era una señal de que éste ya era consagrado para el pueblo de Dios y para el Señor. Pero también en este ritual había una división. Amén. Por medio de un utensilio muy agudo, muy filoso, una daga, un cuchillo, una espada, se hacía una división. Entonces allí quedaba un testimonio. Y este testimonio era el ser separado para Dios. Y entonces esto, que es ser separado para Dios, es la parte de la circuncisión. Pero quedaba otra parte, que es la parte del prepucio, que es la parte de la carne. Esta carne quedaba para el mundo y se quedaba en el mundo. Amén. Así que aquí en la circuncisión también vemos una espada filosa que nos muestra al Señor, que dice que por medio de un utensilio agudo quedaba como testigo el ser separado para Dios, y el resto de la carne que representa al mundo quedaba en el mundo. Entonces es cuando Simeón declara la salvación. Amén, porque están viendo sus ojos al Salvador y está viendo la señal de la promesa. Y dice que sabe que él la recibe a sabiendas de que va a morir. Porque ¿cuál era la promesa del Señor? Tú verás la salvación antes de que te mueras. Así que Simeón podía decir, realmente ya me puedo morir. Amén. Algo similar dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Él en mí. Entonces, dice que también en ese momento Simeón, cuando ve esta salvación, cuando ve esta revelación, lanza una profecía contundente. Amén. Dice: este será para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Por medio de él serán llamados todos los que atiendan a este llamado, y estos tendrán la revelación y serán salvos, así los gentiles como los judíos. ¿Por qué? Esto es lo que dice Gálatas capítulo 3. Dice: el que atienda al llamado de Dios por medio del evangelio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, será salvo. Ya no será importante judío ni griego, sino todos aquellos que vengan por la fe serán pueblo de Dios. Ya no hay un estatus. Amén. Esto es importante. Dice, esto era lo que Dios le estaba mostrando a Simeón, y esto le trajo paz, shalom. Aunque pronto entraría en la paz eterna, Dios le permitió ver la paz terrenal. ¿Cuándo? Cuando vio al Mesías prometido. Por eso el Señor nos dice a nosotros:
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque pasemos por pruebas, aunque pasemos por luchas, hay una paz que nos sostiene. Amén. Y Dios está ahí. Dice que José y María estaban tan maravillados con estas palabras que también les traía mucho gozo, pero también en ese momento, a pesar del gozo que tenían, vino una profecía que atravesaría el corazón de María. Le dijo Simeón, este será para levantamiento de muchos y para señal que será contradicha. Porque hasta este día, en este momento, la gente sigue peleando si Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Todavía están discutiendo, amén. Y aparte de eso le dicen, este será para señal que será contradicha y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos. ¿Amén? De muchos corazones. ¿Cuál es esa espada que atravesaría el alma de María? Dice Juan capítulo 19, verso 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Amén. María estaba ahí, en la cruz, mirando a Jesús, a su Hijo amado. Ella lo había llevado en su vientre. Amén. ¿Cuán duro ha de ser el dolor de una madre ver el sufrimiento de un hijo? ¿Cuán duro ha de ser ver y sentir lo que una madre siente cuando su hijo está pereciendo? Esto debe ser como una espada que atraviesa el alma, que atraviesa el corazón. Dice que Jesús la miró y la encomendó a Juan, el discípulo amado, y desde ese día ella vivió con él. ¿Ven? ¿Cuán fue el sufrimiento que vio el Hijo de Dios, el Dios poderoso, a María, que le dijo a Juan, Juan, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo? Y dice la tradición que Juan desde ese día la recibió, y más adelante dicen algunos escritos que María muere en Éfeso al cuidado de Juan, aunque Juan ya estaba preso allá en la isla de Patmos. María y Juan representan a la iglesia. María la representa en el sentido del sufrimiento cuando los hijos se pierden por no aceptar el sacrificio de Jesús. No es que ella interceda por los hijos, porque nosotros solo tenemos un intercesor delante de Dios y de los hombres, que es Jesucristo hombre. Él es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros en el templo santo de Dios. Amén. Ella no intercede. Ella lo que está tipificando es el sufrimiento de la iglesia, porque la iglesia se está perdiendo. Los hijos se están muriendo. Y entonces vemos esta parte de la iglesia que la representa María. Amén. Dice que ella lo estaba viendo en la cruz, y así como Jesús llevó esa cruz, esta es la cruz que ella tiene que llevar. Y es la cruz de esta parte de la iglesia, el sufrimiento. Amén. Y dice Pablo que a través de muchas aflicciones heredaremos el reino de Dios, y que lo que vivimos en este tiempo presente no es comparable con la gloria venidera que ha de manifestarse en cada uno de nosotros, de manera que esta parte del sufrimiento no es nada comparado con lo que está preparado para nosotros. Amén. Sin embargo, es una espada que a la iglesia le duele en su corazón. ¿Por qué? Porque muchos hermanos, primos, abuelos, tíos están pereciendo. ¿Por qué? Porque no están creyendo al Evangelio del Señor. Ahora, Juan representa la iglesia de revelación. Dice que Juan murió anciano, fue el único de los discípulos que no murió, de los apóstoles, que no murió de forma violenta. Dice que él muere en Éfeso, muere preso, ya muy anciano. Pero este Juan representa a la iglesia de revelación.
aunque estaba preso y quizás solo en una isla allá en Patmos, vivía en la revelación de Jesucristo. Dice que el Apocalipsis narra lo maravilloso que vio Juan allá en Patmos. Se le fue revelada el final de los tiempos a Juan. Es decir, que Juan vivía más en el cielo, en el tercer cielo, que en la misma isla de Patmos. De manera que Juan representa a esta iglesia de revelación. Amén, de revelación. Dice, por tanto, aquí hay una recompensa para los que llevan la cruz, y no solo para los que la llevan, también para los que reciben a estos siervos y a estos profetas que predican la palabra de Dios, que viven en el sufrimiento y que también tienen la revelación. Y dice que ellos tendrán la recompensa, y que tendrán la recompensa también a aquellos quienes reciben este llamamiento de parte de Dios, quienes reciben a uno de estos siervos, a uno de estos discípulos. Amén. Y dice también que si son movidos a misericordia por Dios y le dan un vasito de agua fría, de cierto no perderán su recompensa, pues Dios pagará a cada uno según sea su obra. Amén. Dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero también dice allá en Corintios, en primera carta de Corintios 11:19, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Amén. De manera que Dios, que escudriña los corazones, probará a cada uno y habrá división. Pero cuando esta división venga, vendrá el entendimiento. Amén. Y después la liberación, y después la revelación para edificar y para restaurar. Amén. Porque estamos viendo la espada del lado hebreo, del lado del pueblo de Dios. Si nosotros salimos de nuestras casas, dejándolo todo por el Señor, dice la palabra de Dios que 100 veces recibiremos más en esta tierra y allá en el cielo. Todo aquel que ha dejado padre, madre, hijos por causa del Evangelio, tendrá una recompensa aquí en la tierra y la que le espera allá en el cielo. Amén. Aquí en la tierra ya no solo tenemos una familia, tenemos un pueblo al cual amamos, al pueblo que nos ama, al pueblo que nos cuida. Y esta recompensa es grandiosa, es preciosa, porque es en el pueblo de Dios que se manifiesta el poder del Espíritu. Amén. Ya no solo será tu familia, sino un pueblo entero quien te amará y tú los amarás. Pero hay una espada que hará división en ellos también. Amén. Porque estamos saliendo de un lugar a otro. Y en cada lugar el Señor pondrá su espada. Y nos irá apartando, nos irá moldeando, nos irá enseñando. Iremos de gloria en gloria. Dice la palabra de Dios que somos como el sol de la mañana, de la aurora, que va saliendo ¿hasta cuándo? Hasta cuando el día es completo. Amén. Esta espada hará una división entre lo santo y lo profano. Amén. Primera de Juan capítulo 5, verso 1 al 14 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Este es el testimonio, que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí hay una espada de separación. Amén. Yo sé que en estos últimos días ha habido mucha separación y mucha unidad. Amén. Y gracias al Señor por su palabra, aunque a muchos no les guste. Creo que la palabra del Señor es una espada de doble filo. Nosotros siempre, los días miércoles, tratamos de hacer el culto de oración de la forma más sublime y amena. Y tenemos una parte que se llama peticiones de oración en este tiempo. Y dice la palabra de Dios que nuestra confianza que tenemos en Él es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo sé que cada uno de ustedes en este momento ha sentido la espada del Señor. Y quizás ya el Señor te haya apartado como una de sus ovejas. Amén. Yo oro para que así sea. También oro por si acaso estás del otro lado, que reconozcas tu camino y que vuelvas al camino de Dios. Hay muchos conflictos dentro del pueblo de Dios, dentro de las familias, pero eso también es obra del Señor para que nosotros revelemos realmente a quién amamos. Si amamos más a nuestras familias o al mundo, o realmente amamos a Dios. Amén. ¿Tienes alguna petición para Dios en este día? ¿Qué les parece si en esta mañana le pedimos a Dios por nuestras madres? Por aquellas madres que muchas veces una espada atravesó su corazón porque nosotros fuimos desobedientes y porque ella vio que nosotros nos estábamos perdiendo. Por aquellas madres que han visto el sufrimiento de sus hijos, de sus hijas, y que hoy en este día en muchos países están celebrando ese honor para ellas, el Día de las Madres. ¿Qué les parece si oramos por nuestros profetas? Para que Dios los ilumine, para que Dios no quite la palabra de verdad de sus bocas. No importa si los abofetean o si los matan, sino que el Señor los respalde en todo momento hasta cuando el mensaje sea entregado.
¿Qué les parece si le damos gloria a Dios por esta revelación que hemos tenido esta mañana y por su gran amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros? Y este es el amor que podemos entender de Él. ¿Qué les parece si oramos a Dios para que traiga reconciliación a nuestras casas, aquellas que han sido divididas, para que de una vez por todas entiendan que lo que el Señor está haciendo es llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a la salvación, llamándolos a la revelación, llamándolos a que puedan entender el reino de los cielos? Yo sé que hay muchos pedidos de oración, de sanidad, de liberación. Hay otros pedidos que los he escuchado mucho en las redes sociales, incluso con los hermanos, para que el Señor detenga esta plaga, para que el Señor detenga este azote. Pero vamos a pedir en esta mañana para que se haga la voluntad de Dios. Amén. Porque quizás la voluntad del Señor es que este azote sea una espada de división y que por medio de esta plaga Dios esté separando a las ovejitas de los cabritos. Pidamos conforme a la voluntad del Señor. Amén. Dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 13 y 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Si hay una espada que está atravesando en este momento tu corazón, vamos a orar al Señor. Si en tu casa hay división, vamos a orar al Señor. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por nuestras madres, vamos a agradecer a Dios por lo bondadoso que Él ha sido con nosotros en todo este tiempo. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Dios. Te damos gracias, Señor, a ti y te damos, Señor, toda la gloria y toda la alabanza, Señor, en esta mañana, en esta tarde ya. Padre, ponemos delante de ti a nuestras madres, Señor. Ponemos delante de ti a aquella persona que tú pusiste, Señor, para que estuviera a nuestro cuidado, Señor. Sabemos, Señor, que muchas veces hemos hecho de su corazón que atravesara una espada, mi Dios, por nuestra desobediencia, por nuestra indiferencia con ella, Señor. Te pedimos, Padre, que perdones, Señor, nuestros pecados, Señor, y te damos a ti todas las gracias y toda la honra, mi Dios, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de poder regresar ese honor a estas preciosas personas, Señor, que tú pusiste delante de nosotros. Las bendecimos, Señor, oramos por ellas, oramos, Padre, para que tu santo y precioso evangelio llegue a sus corazones, Señor, que sean ellas, Padre, salvas y gozosas de tu santo reino. También oramos, mi Dios, por tus santos profetas, mi Dios, aquellos que predican tu palabra de verdad, que tu Espíritu Santo, Señor, los guarde y los cuide, Señor, y los proteja, y que cada vez que abran su boca, mi Dios, que sea el Espíritu de verdad, Señor, quien esté profetizando y quien esté hablando. También te damos gracias, Señor, porque nos has tenido por dignos de ser llamados tus hijos, Señor, y ser contados como ovejas. Gracias, Padre, porque has hecho una división, Señor, y nos has apartado del mundo. Por eso te pedimos, Señor, que continúes ayudándonos, Señor, y que continúes, Señor, dirigiéndonos. Te amamos, Señor, te glorificamos. No hay palabras, Señor, para expresarte lo mucho que tenemos que agradecerte. Te damos, Señor, a ti toda la honra, toda la gloria, y que se haga, Señor, tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, y danos fuerzas para continuar.
Aquel que está enfermo, Señor, sánalo, mi Dios, si es tu voluntad. Pero tráelo a la salvación, mi Dios, que ese es nuestro propósito. Aquel que está pasando por aflicción, aquel que está pasando por problemas económicos, mi Dios, súplelo conforme a tus riquezas sin gloria. Nosotros, Señor, depositamos nuestras vidas en ti. Te decimos, Señor, no hay palabras para decirte cuánto agradecemos, Señor, tu salvación. Ayúdanos, Señor, a guardarla con temor y con temblor y a seguir adelante en esta batalla, Señor, porque el que persevere hasta el fin, éste será salvo, mi Dios. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Oh, aleluya, díselo al Señor. Hay momentos, sí, Señor, que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Porque hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho,
Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho.